Vámonos, como dice. Bueno, vamos a, después del tiempo de la administración, ¿no? Un lindo tiempo en que uno dedica a expresar de tantas maneras, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, siempre haciendo memoria de Él. La última canción decía, no importa lo que piensan, lo que pensarán de mí. Ni yo, diría el apóstol Pablo, tenga un concepto más alto que el que debo de tener. Y que otro no piense más de mí, ¿sí?, que de lo que debe pensar. Y eso nos está hablando de una justa medida. ¿Sí? Saben que hay una justa medida en el reino. Dios todo lo ha dado por medida, ¿sí? Y tenemos una medida exacta, la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Así que a lo mejor sí nos debería importar lo que los demás piensen. No lo digo para contradecir la canción, lo digo porque siempre me hace meditar en eso. Por más que sean canciones, no dejan de ser impartición y estimulan, ¿sí?, a razonar. El que pensemos de nosotros en justa medida o que otro nos vea y piense en nosotros según la justa medida que Dios nos ha dado, depende de cuánto hemos podido captar su idea, ¿sí?, y cuánto vamos a manifestar. Les decía en el principio esto, ¿no? Estamos llamados a tener una forma, una medida, una calidad, y es la medida, la estatura y la plenitud de Cristo, un varón perfecto, ¿sí? Perfección es lo que hace un tiempito estamos todos meditando. La perfección es algo que está acabado, que ha alcanzado un punto, ¿sí?, en su calidad y en su objetivo o en la función para la cual ha sido creada. Perfección no es una exposición de algo que está bien hecho, sino que está hecho en función de un uso, hablando de reino, ¿sí? Algo perfecto es algo que cumple la función por la cual ha sido creado. Entonces nosotros tenemos un grado que alcanzar, una calidad que alcanzar, un lugar donde arribar, ¿sí? Y Dios se ha propuesto que sea así con su pueblo. Por eso nos ha dado medida. Y a la vez que nos ha dado medida, nos ha dado un tiempo para alcanzarla, ¿sí? Él en su estima para con los suyos, lo que espera de ellos es lo que ha hablado de ellos. Vamos a ir a Éxodo 4:22. Saben que se acerca un tiempo, nos alcanzó ya un tiempo, y es bueno entonces ir entrando en las meditaciones. Estoy hablando de tiempo de primicia, que es un tiempo que nos hemos marcado cronológicamente, nos lo hemos agendado en el calendario como ministerio, pero saben que esto es el resultado de todo un proceso en el que estamos inmersos, y vamos a alcanzar un día a tal hora donde nos juntaremos como por un acuerdo y manifestaremos, ¿sí?, las fiestas de las primicias. Pero nos está hablando de algo que el Señor ha preparado. Cuando habló de nosotros, habló en esta calidad, y cuando espera de nosotros, espera una manifestación según esta calidad. Y dirás a Faraón, dice Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿sí? Así que el trato de Dios para con sus hijos, su hijo, ¿sí?, Israel siempre será como primogénito. Por eso nos vemos identificados, cuando nos sentimos identificados, cuando comenzamos a ahondar, cuando comenzaron a impartirnos, ¿no?, la idea de primicia y primogenitura, están muy vinculadas unas de otras, ahora las vamos a ir viendo, pero es eso, es una medida, es una condición, es una calidad, ¿sí? Este es mi hijo y es primogénito. Un primogénito es el que se lleva la fuerza del Padre, dice, ¿no?, el vigor del Padre. Un primogénito es el que abre la matriz, primogénito es el primero. Igual que la palabra primicia, ¿sí? La palabra primicia está hablando de lo primero y de lo mejor. Entonces, digo, están vinculadas, y están vinculadas en un contexto. Nos enseñaban no hace tanto, creo que fue la última escuela, hizo una pequeña introducción el apóstol, hablando de este vínculo entre primicia y primogénito, ¿sí? Así que
considerando esto, quiero que vayamos avanzando, ¿sí?, sobre el tema. Este es el tema que recién comienza en las meditaciones, nos queda un tiempo. Saben, nosotros nos hemos propuesto con un grupo hacer un taller sobre primicia, y mucho de lo que voy a compartir tiene que ver con conclusiones a las que hemos llegado trabajando, ¿no? Y es bueno, resulta bueno poder estar acorde a lo que va a suceder entre nosotros para poder entender y no desperdiciar absolutamente nada. Así que digo que es un comienzo, no porque esté dando yo el comienzo del tema, ¿vale? Es un comienzo para nosotros como taller. Los estoy bendiciendo a mis hermanos que inquieren sobre esto, que trabajan y que se predisponen a conocer. Me voy a sentar, ¿sí?, no por otra cosa más que porque estoy cansada. Vamos a mirar entonces en Éxodo 12:13 esta vinculación que les decía que está entre, no, está seguro, sí, solo se va. Está entre la primicia y el primogénito, ¿sí? Israel, su primogénito, ¿sí?, el Señor lo tuvo que sacar de Egipto, de una situación adversa para el pueblo, ¿sí? La idea era que salieran para celebrarlo, que salieran de ahí para servirlo, pero siempre bajo esta condición, ¿no?, que manifestaran su primogenitura. Entonces, en el capítulo 12 nos recuerda, ¿sí?, aquel momento de la salida del Éxodo, ¿sí?, cómo fueron sacados y en qué calidad, considerando a los primogénitos, ¿sí?, y por la redención del Cordero. ¿Se acuerdan que esto está hablando como en figura de la sangre del Cordero inmolado? El Cordero inmolado les hizo de redención, de redentivo con su sangre. Al pintar, ¿se acuerdan los dinteles de las casas quedaban libres del primogénito de la muerte, ¿sí? Entonces hay redención y hay liberación a la hora de que Dios sale al encuentro de su primogénito. Hay redención y hay liberación de esto, ¿sí? Hay promesa de salvación para estos, y la forma de manifestar la salida fue así, ¿no?, como primogénitos. No podían salir de otra manera, como hijos solamente, sino como primogénitos. Israel es mi primogénito, lo saqué de Egipto, ¿sí? Y la forma fue con esa figura, la del Cordero inmolado, el primicia de todos, el primogénito de muchos, y el que hizo todo el trabajo ahí en figura. En el verso 13 dice: la sangre les será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La tierra de Egipto iba a ser herida de una manera, de muchas, pero una de las maneras era que iba a terminar con la vida de todo primogénito, ¿sí?, que no estuviera salvo, todo primogénito de los egipcios, ¿sí? Por eso es primogénito por primogénito, por eso es la condición en la que Dios quiso y quiere tratar con su pueblo desde que lo sacó, ¿sí?, desde aquel éxodo. En el verso 23 nos aclara, bueno, esto es solo a manera de hacer memoria y para que vinculen primicia con primogenitura. Dice: Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel, y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, ¿sí? Y todo este proceso que él hace, el verso 27, lo hace para librarnos dice, librará las casas, ¿sí? Quedarán libradas las casas de los suyos. ¿Ve? El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, ¿sí? Hay una libertad, hay una redención y hay una libertad por casas. Hay una redención por cuanto la sangre del Cordero se manifestó, la sangre del primogénito, ¿sí? Y el Señor salió a buscar a los suyos, primogénito mío es Israel, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces el contexto de estas Pascuas o de esta salida y las primicias la vemos
recordando este episodio y cómo el Señor lo deja instituido luego como parte de las celebraciones, ¿no? Como parte de las fiestas constituidas por Dios, tanto las Pascuas como las primicias, como la cosecha de fin de año y otras tantas fiestas quedan instituidas a partir de sucesos, ¿sí? Fiestas que son para conmemorar, para hacer memoria, ¿eh? Pero desde el principio el Señor lo que quiso que consideráramos era la primogenitura de su pueblo, ¿sí? Un primogénito, ustedes saben, que no se nace en las Escrituras, un primogénito se hace, ¿sí? Recuerdan todo el proceso para ser un primogénito. Un primogénito no era el que nacía primero, aunque es lo que la letra dice. Nosotros vemos cómo en la intención de Dios es cambiado ese suceso, no solo por abrir la matriz naturalmente, sino por la promesa que Dios tiene sobre los primogénitos entre Esaú y Jacob, por José hecho primogénito, por David hecho primero en la casa, por tantos que tenemos ahí como ejemplos que no han sido los que han abierto matriz, pero sí quedaron posicionados como primeros, ¿sí? Como primogénitos, como el Becor, que es lo que dice el diccionario, ¿sí? Esa palabra que utiliza tanto el apóstol, que ha utilizado y seguramente seguiremos escuchando. Dice en Éxodo 12:24 que todo esto que el Señor ha hecho y lo que constituye luego de la salida, esas fiestas, esas celebraciones, dice que tendrán que ser contadas, ¿sí? A las generaciones venideras, que fue librada de esclavitud y de la muerte, ¿sí? Con estos hechos fueron librados de la esclavitud y de la muerte. Ese es un derecho de primogénito, ¿sí? Un derecho de primogénito. Guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Entonces él cuenta con que generacionalmente nosotros nos estemos guardando, contando, generando esta característica y esta calidad de primogénito, ¿sí? Vamos a ir a Éxodo 22:29. Eso fue para que ustedes entiendan o recuerden. Yo sé que esto en nosotros está bastante claro, pero es necesario a veces hacer un poquito de para atrás para poder ir tomando cosas nuevas, ¿no? O recuperando una nueva intención dentro de lo que Dios nos quiere mostrar. Lo que estuvimos mirando con la gente, Éxodo 22:29, la gente del taller, ¿sí? Con los que están trabajando ahí, es una cuestión, la cuestión de no demorar, ¿sí? De poder manejar el tiempo, porque todo tiene un tiempo en el Señor y está determinado. Entonces Él pide que vayamos a cuenta, no solo con la calidad, sino con el tiempo, que no sea nuestro carácter y que no podamos manifestar a tiempo. Y todas estas cosas quiero que miremos hoy para ver qué es lo que nos impediría llegar a tiempo. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, ¿sí? No tiene que haber demora en la primicia, ¿sí? Ustedes saben que cuando hablamos de primicia estamos hablando lo primero de todos los frutos, por eso él ahí dice ni de tu cosecha, ni de tu lagar, pero también habla del primogénito de tus hijos. Él pide la consagración siempre de los primogénitos, de todas las primeras cosas, pero siempre del primogénito, de aquel primer hijo, ¿sí? No la demores. Ese primogénito que se hace, entonces, tiene un tiempo en las Escrituras para ser manifestados. Ustedes recuerdan cómo se hace un primogénito, cómo se genera o se engendra la vida a través de las Escrituras para que nosotros podamos manifestar ahora como iglesia el primogénito para el Señor. Acuérdense, en tiempo y en calidad, ¿sí? No parir hijos, se podrían parir muchos con respecto a la fe. Por creer en Él se podría tener una fe y creer en Él y convertirse en hijos de Dios, pero nosotros queremos encontrar no solo la bienaventuranza de ser hijos, sino ser más que hijos, ser primogénitos, ¿sí? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:15 que Él engendra, ¿sí? Tendrán muchos ayos, pero yo los engendro por el Evangelio, por medio de la palabra.
¿sí? Y el apóstol Pablo engendraba según la calidad que Dios y la fidelidad a la que había estado expuesto de parte de Dios. Dice, por ejemplo, en Colosenses 1:28. El tema es no demorarle a los primogénitos la manifestación de esta calidad. Hay un tiempo para que se puedan manifestar los primogénitos, ¿sí? Entonces comenzamos el proceso es a través de su iglesia, por la palabra de un hombre que asume paternidad, engendrando para Dios un linaje, ¿sí? Mostrando un linaje para Dios. Hay que levantar una descendencia para Dios y Dios dijo, Israel es mi primogénito. Dice, anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñamos o enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, Él está empeñado, ¿sí?, en presentar hombres en esta calidad de perfecto, ¿sí? Vamos a mirar entonces los perfectos, ¿qué es lo que el Señor quiere como perfectos? Pablo tiene claro que son hombres, son primogénitos, y nosotros estamos hablando de primicia, entonces estamos jugando con dos figuras. Isaías 18:5. Dice que no fuimos engendrados por voluntad de hombre, sino por la palabra de Dios, ¿no? Lo dice, creo que el apóstol Santiago también. Por la palabra tiene un ritmo, la palabra tiene un tiempo de cumplimiento. Miren lo que dice Isaías 18:5. Antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto. Entonces, antes de la siega, hay un tiempo antes de la siega, antes de que venga la gran recogida, ¿sí?, o la gran cosecha, el fruto está, hay un fruto que para Dios tiene que estar perfecto. ¿Sí? Pasada la flor, se maduran los frutos y demás. Me interesó ese antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto. Entonces nos tenemos que anticipar a la gran cosecha, esa es la identidad de la iglesia primicia, ¿sí?, que podrá salir antes, manifestada antes, ¿sí? Al ser primera nos está hablando de un orden, dentro del tiempo que Dios ha dado. El apóstol Pablo presentaba perfectos a los hombres, eran sus frutos, sus hijos, ¿sí? El fruto del vientre de la iglesia, eso tiene que ser perfecto, pero también tiene un tiempo, tiene que ser antes de la siega, ¿sí? ¿Sí? Díganme sí, ¿no? Si no, amén es mejor, lo dijo el hermano Marcos y lo digo yo también. Cuando digo amén asumo una responsabilidad, entonces es necesario, ¿no? Después, si los dichos no son de Jehová, no se cumplirán, así que no se asusten. Dice entonces, no demorarás la primicia de tus lagares, ni de tus... ¿Puede volver al Éxodo 22:29? No demorar la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. La vinculación, ¿no?, entre el tiempo, ¿sí?, los hijos y la calidad de ellos, los primogénitos, los perfectos. Pablo no engendraba con otra intención que no sea presentar perfectos, acabados a los hombres, y esto con un tiempo. Él les daba tiempo, ¿sí? Estaba marcado el tiempo. En 3 años, decía él, no rehusé darles todo el consejo, estuve con ustedes durante 3 años. Ustedes saben que ese es el tiempo que Dios ha dado para que un hombre manifieste, según la figura de Jesús también, manifieste toda la plenitud, ¿sí?, la perfección, y pueda cumplir con su propósito, ejecutar la tarea por la cual ha nacido, mostrar calidad. Entonces, no demorarás la primicia de tu cosecha y me darás el primogénito de tus hijos. Hay un tiempo, ¿sí? Miren cómo dice Oseas 13:13. Porque es cierto que las escrituras tienen un ritmo,
han hablado, hay una iglesia que ha asumido y puede ir cumpliendo a tiempo. Pero como estamos también en una época de transición, en un tiempo de ajuste y oportunidad de parte de Dios, ¿sí? Nosotros queremos ver qué nos podría estar impidiendo manifestando la calidad y por lo que soy un primogénito, el poder ser parte de esa primicia, ¿no? Dice Oseas 13:13. Por tanto serán como la niebla. 13:13. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Acá vemos una situación que no es la que veíamos, ¿no? Vinculando el tiempo en que Dios espera en que se manifiesten los suyos, ni la calidad está ahí como retenida, ¿no? Retenida la calidad. Si no se manifiesta a tiempo, no es la calidad, pero no quiero que se adelanten con su pensamiento, siempre mantengan la oportunidad a la vista, ¿sí? Pero vamos a entrar en una meditación sobre esto. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Es decir, le llega la hora de nacer. Ustedes saben, las escrituras, nacer es mostrar linaje. ¿Sí? Nacer es mostrar linaje, nacer es manifestarse, nacer es comenzar. ¿Sí? Entonces hay un hijo que está retenido. No es el padre el que nos está dando la oportunidad, es un hijo que está retenido. Un hijo, primeramente dice que es no sabio. Entonces, ¿qué le falta? ¿Por qué le falta sabiduría? Porque no la ha pedido, claro. Al no nacer es en la consecuencia. Dice que al que le falte la pida. ¿Cómo tomamos la sabiduría? ¿Qué es lo que pasó con este que está reteniendo ahí su tiempo de manifestación o el día de su nacimiento? Como si pudiera hacerlo, ¿no? Dice Proverbios 1:7. Es un hijo no sabio. Cuando no hay sabiduría, no se está manejando un principio, no hay temor a Jehová, dice allá la diácono Cristina. Muy bien. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la insensato y la enseñanza. Me estoy adelantando porque era el insensato el que le ocurría esto, ¿no? Un hijo no sensato, un hijo ignorante, dicen otras versiones, un hijo no sabio. Un insensato. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a mirar Salmo 119:11. La sabiduría les decía, dice el Señor, si a alguno le falta, pídanla. Salomón sintió que en algún momento tenía una tarea que afrontar y lo mejor que pudo hacer fue pedir sabiduría. Por haber pedido sabiduría, todas las demás cosas le fueron añadidas. Entonces, es una cuestión de principio, de temor a Jehová, y es un buen comienzo. En mi corazón he guardado tus 19:111. Ese justo lo usamos el otro día, por eso me quedé. ¿Cómo recibo la sabiduría? ¿Qué parte está en qué parte está implicado el insensato, ¿no? O el hijo que va a salir de esta calidad y que no puede retener el tiempo de su nacimiento, no quiere hacerlo. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Cómo los ha tomado? ¿Cómo ha guardado su palabra? Por herencia. ¿Sí? Entonces la sabiduría no va a venir de otra manera, Dios no la va a dar de otra manera si no es por heredad. Uno hereda solamente de un padre, ¿sí? Tiene derecho a la herencia de un padre. Entonces, este hijo insensato había despreciado la paternidad.
¿Quién se va a negar a tener sabiduría, no? Nadie. Todo el mundo quiere saber. Pero el tema es el canal por el cual el Señor nos da la sabiduría. La heredad viene a través de un padre y este hijo no sabio, ¿sí? Ahí tenemos una de las causas por el cual este hijo no sabio, sin temor, como decíamos hace un momento, había despreciado la sabiduría, había despreciado su heredad, había despreciado su paternidad. ¿Entienden? Un hijo que entonces, volvamos al verso de Oseas. Un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer, a la hora en que debía manifestarse, en que tenía que mostrar su linaje. Mostrar linaje no es solo quién soy, sino mostrar mi genética, mostrar mi ADN, mi carácter, mi calidad y una oportunidad. Ustedes saben que cada vez que tenemos oportunidad de mostrar linaje, como no les voy a decir que estamos naciendo a cada rato, pero si ustedes miran nacer conmigo de esta manera, es una oportunidad de mostrar linaje, ¿sí? No solo nazco una vez porque me engendraron por la palabra, cumplo un proceso y nací, sino que permanezco en una verdad y me voy manifestando todo el tiempo, ¿sí? Permaneciendo y manifestando quién soy. Entonces, las oportunidades vendrán a mí, el tiempo y ocasión vendrá para que yo pueda mostrar mi linaje. A le llegó la hora, sin embargo, como dice ahí, es un hijo no sabio, es decir, ha desperdiciado o ha despreciado la sabiduría que viene por heredad, y dice que hacía un tiempo ya debía haber nacido y está como está. Detenido, ¿sí? Alguien detenido es alguien que viene retrasado, alguien que ha parado, que se ha estancado, ¿sí? Ustedes saben que hay una forma de parar en el reino, una forma de detener el crecimiento, y esa es la inmadurez. Hay dolores de parto, Gálatas 4:9, hay dolores de parto, ¿sí? Es decir, está todo listo para que se manifieste, hay un momento, una oportunidad de mostrar linaje, de nacer, de manifestar calidad, lo que les digo. 19 será, sí, 19, 4:19, me equivoqué yo, 4:19. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí vemos dolor y oportunidad, ¿no? El apóstol Pablo ya tendrían que haber manifestado, ¿sí? Ya tendrían que haberse mostrado en cuanto a linaje, en cuanto a calidad, pero están retenidos. Y él no deja de darle oportunidad, es capaz de volver a sufrir dolores de parto. ¿Sí? Es capaz de volver a sufrir dolores de parto. En el contexto, todo lo que sucede ahí y le sucede a los Gálatas es por inmadurez, ¿sí? Dice que el niño, mientras es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, no puede heredar. Pero está hablando de la inmadurez de los Gálatas, teniendo que haber tomado otra posición, él tiene que volver, es decir, tiene que insistir. No faltará oportunidad, pero nos está hablando de que hay hijos que no son sabios, que son necios, que no han tomado, ¿sí?, la sabiduría por heredad, la han despreciado. Entonces el apóstol tiene muy claro que tiene que presentar a hombres perfectos, que tiene un tiempo, pero también tiene claro que tiene una oportunidad para ellos. Entonces, este detenido, a punto de nacer, esta capacidad de dar linaje sucede por inmadurez. La inmadurez es una forma de esclavitud, está comparada con el esclavo, ¿sí? El niño, aunque es niño, nada difiere del esclavo. Mientras somos niños, bien, pero no siempre hablaríamos como niños, dijo el apóstol Pablo. Entonces, esclavitud e inmadurez están siendo equiparadas ahí, ¿no? La inmadurez no nos conviene, la inmadurez nos detiene, la inmadurez no nos permite avanzar hasta mostrar la calidad por la cual me han metido en este proceso y en la que he participado. ¿Se acuerdan cómo se participa en la hechura? Dice Juan 1:12 que al que cree se le ha dado la potestad o la capacidad de ser hecho hijo.
entonces estoy implicado. El proceso, si se detiene, alguna de las dos partes tiene que ser analizada y es bueno autoexaminarse, ¿no? Dice el apóstol. Y no solo se examinan unos y otros. Entonces, este que vuelve a sufrir dolores de parto sabe que hay una iglesia detenida y está detenida por inmadurez. Inmadurez es figura de esclavitud en las Escrituras y al pueblo se lo redimió con la sangre del cordero para que salgan de la esclavitud, ¿sí? Para que salgan de los rudimentos de un sistema, de la opresión de un sistema, para servirle y celebrarle. Entonces están teniendo en poco todo aquello. No están haciendo memoria ni están guardando por las generaciones estas celebraciones, estas solemnes celebraciones que había que guardar. Dice a los hebreos en el capítulo 5 y en el verso 11, hablo de oportunidad porque el apóstol Pablo habla de oportunidad y entendemos que Dios es un Dios de oportunidades, pero no negocia su tiempo. Dice, si ayer es hoy, mi voz no endurezcan los corazones. A igual manera dice, yo te engendré hoy, le pone un tiempo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? Este tardo para oír es una forma de detenerse, de retener, ¿sí? De negarse de alguna manera para oír. El oír es parte de mi proceso. No solo me engendran por la palabra, luego me llevan a crecer y me llevan a que yo conozca de qué he sido redimido y libertado por medio de la palabra. Entonces, si en algún momento yo soy tardo para oír, como les dice en el verso siguiente, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que vuelvan a los primeros rudimentos, como los niños, ¿sí? Siguen siendo esclavos por ser tardos para oír. Las cosas difíciles de entender se resuelven. Todo lo difícil, la dificultad, está para ser resuelta, por eso hay oportunidad. Pero los misterios se revelan, ¿sí? Entonces Dios no tiene en el proceso solo cosas difíciles de hacernos entender, tiene cosas que están esperando para ser reveladas. Entonces, si yo estoy detenido en cosas que deberían ser fáciles de resolver, no podré recibir lo que es secreto, lo que es misterio, ¿sí? Para que yo avance en su proceso. Entonces, un primogénito lo primero que tiene que recuperar es la capacidad, la disposición a oír, porque son cosas difíciles de explicar por haber sido tardo, por haberme detenido en algún momento. Pero eso no es problema, se resuelve. Las cosas difíciles no dice imposible, dice difícil, se resuelven. Pero si yo no resuelvo lo difícil, no tendré acceso a los misterios y a los secretos. ¿Entienden? Entonces un primogénito va creciendo y se va encontrando con oportunidades. Son oportunidades. Pueden parecer que me esfuerzan al máximo, puede parecer que me son cosas que no voy a poder resolver, pero no dice que son imposibles, son difíciles de explicar. Se explicarán y las entenderán. El tema es que queremos ir a tiempo. El fruto perfecto antes de la siega, ¿sí? Fíjense, juntamente con ir a tiempo, misterios que se revelan, ¿sí? Y que si yo no resuelvo estas cosas difíciles, no voy a poder acceder a las cosas que me están guardadas. Él ha guardado secretos y misterios para los suyos. Dice Marcos 10:24. Acá hay un caso de uno que había guardado todo, que dentro del proceso venía bien. Cosas difíciles que resolver, dijimos, ¿no? Que no es todo lo que tenemos para hacer. Además, tenemos que acceder a los misterios y a los secretos que son por revelación. Cosas difíciles de resolver que no son imposibles, son difíciles. ¿Se acuerdan de esto? Los discípulos se asombraron en sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos,
cuán difícil le es entrar en el reino a los que confían en las riquezas. Vamos a mirar cosas difíciles, pero no imposibles, ¿sí? A este se le había dado algo difícil para resolver. No era un misterio, se le quería soltar un misterio, pero se quedó en las cosas difíciles. En el verso 17 dice que aparece, se me va a cerrar mi ordenador en cualquier momento, si alguno después me presta uno. A ver cuánto dura. Porque no, es que me olvidé el cargador. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Quería heredar, quería algo bueno, quería algo más, pero se le presenta una situación difícil. Le dice, los mandamientos sabes, y él le dice, todo lo guardé desde mi juventud, pero te falta algo. Vende todo, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora sí voy a necesitar un ordenador. ¿Sí? Cosas difíciles de resolver. Le impidieron al joven rico acceder al secreto, al misterio de la vida eterna. ¿Sí? Cosas que él había guardado desde el principio, ¿sí? Había sido un hijo, un buen hijo, porque ustedes saben que en la tradición judía estas cosas son por heredad, había guardado los mandamientos, había sido bien instruido, sin embargo, no las puede resolver. Dice que el Señor, ahí, mire, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, el versículo que dice que mirándolo lo amó. Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, ¿sí? Mirándole le amó, ustedes saben, y recuerden esta enseñanza, cuando Dios amó, dio a su Hijo, cuando Dios amó, dio al Verbo, reveló al Hijo. ¿Sí? Y el Hijo revelaría al Padre. Entonces lo que pierde, ¿sí? Es la revelación de lo que había de venir, por no resolver las cosas difíciles, por estar detenido, por ser tardo para oír. Lo que el Señor le estaba hablando, lo estaba dando acceso a cosas mayores, pero tenía algo que resolver, darlo todo. ¿Sí? Darlo todo tiene que ver con algo difícil. Pero no ese es el secreto ni el misterio. Solamente es una cosa difícil de resolver. Usted sabe que cuando hablamos de primicia es algo que el Señor lo ha pedido que lo demos, ¿sí? Y nosotros en calidad de primogénito no somos primogénitos porque sabemos dar una primicia, es totalmente al revés. Damos la primicia porque somos primogénitos, ¿sí? Doy por lo que soy, no lo que doy me hace. A mí me han hecho, por lo tanto doy. ¿Sí? Una forma de manifestar, una forma de no retrasar el momento de nacer, no como aquel que veíamos en Oseas, están los dolores de parto y el hijo necio o no sabio retiene el momento de su nacimiento, retiene el momento de su manifestación, no muestra su linaje. Tuvo la oportunidad de mostrar su linaje, ¿sí? Jesús lo miró y lo amó. Al que Dios ama, Dios le revela. Jesús, el Cristo, revela, ¿sí? Él no es el Cristo, sino es por revelación. Entonces, las cosas difíciles de resolver pueden privarnos de las cosas que vienen. Y lo que viene es por revelación. Nuestra identidad y nuestra calidad no es por lo que podamos leer o lo que nos puedan hablar. Es porque nos va confirmando la identidad en el Espíritu. Y la vamos manifestando de una forma natural. Por eso, a la hora de dar o de darnos, solamente estamos en la fase de las cosas difíciles, ¿sí? Difíciles de resolver, pero no hemos entrado en el misterio y en el secreto. Por eso nos cuentan entre el fruto perfecto antes de la siega. Después de la siega cualquiera es fruto. ¿Sí? Y muy bonito, pero antes de la siega cuentan con un tiempo, con una anticipación.
Dice Proverbios 21:26. Cierto que su teclado no es como el mío. ¿Cómo dice? Está ahí, ¿no? Hay quien todo el día codicia. No se toma un tiempo, se toma todo el día. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Ustedes saben quiénes son la congregación de los primogénitos, ¿sí? Son los justos, los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿sí? Hay quien todo el día codicia. Contraparte, el justo da y no detiene su mano. Por eso resolver estas cuestiones nos convienen, porque lo que tiene que venir en forma de revelación. Mi dar determina, ¿sí? Mi forma de dar determina mi calidad a la hora de manifestarme. Si los dolores de parto tienen que volver a sufrirse, se volverán a sufrir, pero Pablo no tenía, como hoy la iglesia no tendrá la eternidad para sufrir dolores de parto. Se multiplicarán, no dijo que serían infinitos, solo se multiplicarán. Se lo ve solo 2 veces, ¿sí? Una sujeto a la maldición de Adán y Eva y la segunda a él, sea suficiente, ya está. Entonces necesitamos a este que no codicie, ¿sí? Y que sabe dar y no detiene su mano. Es mejor dar que recibir. Es mejor, la palabra primicia es mejor. ¿Sí? Es una de las acepciones. Cuando nos reunimos para lo mejor. Aunque en las cartas dice al revés. Ve que soy buena y soy de oportunidad. Dice, ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor. Pero nosotros estamos tomando, adquiriendo la sabiduría que se nos está dando. Estamos reuniéndonos para lo mejor. Nos reunimos por lo del principio, nos reunimos por lo primero, nos reunimos porque mejor es dar que recibir. Y lo sabemos. Amén. Marcos 4:19. Este codiciaba todo el día mientras el justo daba y daba. Una forma de detenerse es no resolver el dar. Sin sabiduría no se dará. Dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? No da frutos, todo lo que me han impartido no da fruto. ¿Por qué? Porque está envuelta o está ahogada ahí entre ¿qué? Afanes y engaños y codicia. ¿Entienden? No va a dar el fruto si continúan los afanes, el engaño de las riquezas y las codicias. Entonces hay que trabajar para llegar a tiempo, ¿sí? Hay que trabajar para que estas cosas se terminen de alguna manera entre nosotros, ¿no? Entre una iglesia que se reúne y se reúne para lo mejor. Éxodo 34:23. La codicia se puede definir de muchas maneras, sobre todo si decimos, estamos deseando algo que consideramos que no es nuestro. 3:4:23, ¿no? ¿Cuántas oportunidades había para que esto se cumpliera? Había muchas fiestas, pero estas 3 fiestas, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Nadie se podía presentar, según las Escrituras, con manos vacías. O sea, no era ir solamente, era ir para darse, ¿sí? 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Por esto el Señor había redimido a sus primogénitos, con su sangre y por su estado de esclavitud liberados, perdonados, redimidos, liberados y sacados para poder celebrar y manejarse a tiempo con las celebraciones que él había marcado. 3 veces tenían
que presentarse delante de Dios, el Dios de Israel, todo varón. ¿Se acuerdan cómo decíamos que Pablo los preparaba, no? Los preparaba para presentarlos delante de él perfectos, ¿sí? Así que cada una de las veces está hablando de diferentes tiempos, diferentes ofrendas, entre ellas las primicias. No me voy a meter hoy ahí, pero leamos el verso 24. Dice, yo arrojaré libertad, ¿sí? Libertad para subir. Dice, yo arrojaré a las naciones de tu presencia, ensancharé tu territorio y ninguno, cuando subas para presentarse delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año, ¿sí? Con libertad te podían cumplir, estaba todo preparado, el diseño está preparado para que se pueda uno presentar delante de Dios perfecto para poder darse, ¿sí? Para lo mejor, porque Él dice, prometió esto, ¿sí? Podrás hacerlo, yo arrojaré las naciones de tu presencia, ensancharé tu territorio y lo que hoy me interesa, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarse delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. No habrá estorbos, promete Jehová, ¿sí? A la hora de que se puedan manifestar los del principio, los primogénitos, a cumplir con este dar, que es dar o presentar el fruto, dar la primicia antes de la siega, adelantarse al tiempo, no habrá estorbo, no habrá quienes codicien, ¿sí? Su tierra. Eso es un temor, la falta de libertad, ¿sí? Dentro de las Escrituras también se ve condicionada por el temor, ¿sí? A la muerte, por ejemplo, dice que muchos fueron esclavos durante toda su vida. Por temor, dice Romanos, no están otra vez en temor, la cobardía, ¿sí? Sino que ahora habéis recibido un espíritu de esclavitud para clamar Abba Padre. El clamar Abba Padre era el hijo maduro que lo dijo en los momentos en que estaba al punto de cumplir con la voluntad de su padre, ¿sí? Mostraba su linaje. Entonces, nadie y ninguno codiciaría su tierra, ¿sí? Hay codicia, ¿sí? Alguno desea lo que otro, sí, desde el principio y por la ley está el no codiciarás, no codiciarás, no codiciarás. El apóstol Pablo dice que si no hubiera sido por la ley, él no sabía que codiciaba a otros. En el Romanos 7, si no hubiera venido la ley, dice, yo ni siquiera hubiera sabido que esto era pecado, codiciar. Entonces la codicia es algo, esto que veíamos en el joven rico que le fue de tropiezo, es algo que lo resuelvo en lo personal, pero que Dios pensó, hay una codicia que tenemos que resolver como pueblo adquirido, ¿sí? Sube con libertad porque no codiciarán tu tierra. No temas por lo tuyo porque ha sido consagrado. Ay, mira qué bien suena ahora. Segunda de Pedro 2:14. La codicia está entre las señales de lo adverso de parte de Dios, de parte de los que se oponen a Dios, perdón. Segunda de Pedro 2:14. Puede que haya mucho pueblo que no tenga esta libertad, que no esté tomando este derecho de primogénito, ¿sí? El haber sido redimido y liberado para poder subir, adorar a Dios, para poder llevarle las ofrendas, las primicias para Dios y el primogénito. Puede que haya mucho pueblo todavía que no pueda acceder y hacer uso y ejercer este derecho, ¿sí? Que no esté subiendo por temor a los que codician su tierra. ¿Sí? El temor también es signo de esclavitud, de inmadurez. Fíjense que dice el apóstol Pablo que hay quienes tienen los ojos, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición, han mal nacido, ¿sí? Han nacido mal. Dice que tienen el corazón ejercitado en la codicia, se entrenan en la codicia,
¿Entienden? Entonces, esta falta de libertad entre los que creo que aún no pueden ejercer el derecho de subir y adorar, no solamente tiene que ver conmigo y esas cosas difíciles de explicar, o sea, esas cosas difíciles de resolver como el dar, sino que hay todo un contexto por el cual tendremos que trabajar en el reino, por la iglesia del Señor, en todo lugar, en todas las veces que tengamos oportunidad, ¿sí? Porque no podemos decir, yo soy un primicia, yo doy las primicias y no importarme lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿sí? Cuando digo alrededor, no solamente estoy hablando de mi casa local, sino de todo lo que afecta la voluntad de Dios, de su iglesia, ¿sí? Somos parte de un trabajo continuo de parte de la iglesia de Dios para que esta libertad alcance a todos los llamados, ¿sí? A todos los que se pueden ejercer esos derechos. El primero es dejarse hacer y después de ser primogénito, de poder acceder a su derecho, que es salir a celebrar con libertad. La codicia entonces es un tropiezo, es algo que puede estar deteniendo, ¿sí? Es parte de la falta de sabiduría y está en el contexto, ¿no? Está en este contexto ahí del apóstol Pedro en el capítulo 2, donde habla de los que, entre otras cosas, dice el verso 10, no temen, hijos no sabios, ¿no? Estos eran hijos de maldición. No temen decir mal de las potestades superiores, es decir, no hablan bien de la potestad superior. Las potestades superiores son las autoridades, ¿sí? Que Dios ha constituido. Toda autoridad la ha establecido Dios y la iglesia, ¿sí? Tiene autoridades y tienen un grado, ¿sí? De autoridad que tiene que ser respetado. Ahora estoy hablando de la constituida por el Señor en apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, ¿sí? Un padre es una autoridad dentro de la iglesia y puede que no se esté diciendo bien de esto, ¿sí? Reconocen que hay congregaciones que no han alcanzado estas verdades y son sus derechos. Está contado entre los derechos y las promesas que Dios les ha dado. Suban a adorar, ¿sí? No teman, suban, porque no habrá quien les codicie la tierra. Hablan mal de cosas que no entienden. Son desentendidos, no entienden, ¿sí? Y otras tantas señales que se muestran ahí en este capítulo. En 1 Timoteo 6:10 también hay quienes por codicia dicen las Escrituras, si tienes fe, creo que eso ministraba Marcos durante el tiempo de alabanza, si tienes fe, tenla para contigo mismo. Creer en lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que su iglesia es una iglesia de primogénitos, que su congregación, ¿sí? La de los justos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero queremos ver por qué en muchos casos todavía y aún no se ha manifestado y queremos conocer el tiempo de oportunidad. Dice el verso un poquito arriba, a ver. Los que quieren, ahí un poquito abajo. No, el 9 creo que es. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres de destrucción y perdición. Los hunden en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos perdieron su dinero, se extravían de la fe. Y luego son traspasados muchos dolores. Dice que el Señor la muerte no lo pudo retener y fue suelto de los dolores de la muerte. ¿Entienden? La falta de fe. El justo vivirá por su fe, ¿sí? Y creer en Dios está contado, según Hebreos 6, entre los primeros rudimentos. Cualquiera creería en Dios, con el mejor espíritu lo digo. Es fácil creer en Dios. Es una situación de las difíciles de resolver, como mucho, pero no en el misterio. Dice, entonces avancemos hacia lo perfecto, hacia la madurez.
Entonces, extraviarse de la fe creo que tiene que ver con no creer. Primeramente, si tienes fe, tenla para contigo mismo. El que cree, ¿sí?, lo que Dios ha dicho no lo va a creer por sí solo, es un primogénito y creerá por la congregación. Creemos que hay oportunidad, sí, creemos que algunos pueden haber sido, dice, extraviados en la fe por la codicia. Entendemos que estas son situaciones que resolver, pero consideradas a la luz de lo que Dios ha prometido, nosotros queremos arribar a los misterios y secretos. Entonces, comenzar a resolver el dar, ¿no? Como decía el proverbio. Proverbio, ¿cuál era el que decía el que pone la mano? 21, ¿no? 21, 26. Extraviarse en la fe o naufragar en la fe, como dice, naufragaron en la fe, dice también una carta ahí en Timoteo. Ahora enseguida la voy a buscar. Como hacía el justo, ¿no? Dice que no detenía su mano a la hora de dar. Si recuperamos entonces la sabiduría, la que es del principio, la que no solo nos engendra, sino que durante el proceso nos mantiene en la calidad, si no retrasamos el tiempo a la hora de oír, ¿sí?, por haber sido tardos para oír, no retrasamos el tiempo de oportunidad y de manifestación, de mostrar linaje, el no poder nacer a la hora en que se nos está esperando, ¿sí? No podremos llegar a este tiempo de manifestar primicias en esa calidad. Decía, a ver si lo puedo encontrar, es que lo tenía en otro lugar. Si alguno me lo encuentra más fácil, los que naufragaron, ¿no? Los que naufragaron en la fe son Alejandro y Meneo. Me interesa esa palabra de naufragar o extraviarse en la fe o naufragar en la fe por dos cosas. Porque perderíamos de vista lo que Dios ha hablado del hombre. ¿No tiene el NCCE, pastora, usted? Lo ha prestado, ¿no? Justo hoy lo va a prestar. Con la falta que me hacía a mí. Bueno, vamos a ir por acá. ¿Cómo dice entonces? ¿Sí? Manteniendo la buena fe y conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice que en la codicia de Babilonia se terminará, y en realidad ese es el que estoy buscando. Dice la codicia de Babilonia, ustedes saben que ella está confundida, Babilonia es confusión. Entonces la confusión es otro de las cosas que me pueden mantener detenido, el no tener claro quién soy ni para qué estoy. Si yo sé quién soy, sé lo que tendré que hacer, ¿sí? Entonces, perder esta fe por causa de la codicia, el quedarme limitado a la hora de mostrar, como decía Oseas 13 ahí, ¿no? Decía, un hijo no sabio, que hace mucho tiempo que está reteniendo el momento en que se tiene que nacer. Yo lo que quiero, más allá de los versos que me faltan, que ya los encontraré enseguida, pero si no, creo que la idea que les quiero transmitir la puedo decir con mis propias palabras. ¿Sí? Las puedo decir. Quiero decirles que Dios ha preparado un tiempo, ¿sí? Que no hay que demorar la primicia, no hay que demorar el mostrar al primogénito, ¿sí? Que tiene un tiempo, que según el proceso que Dios nos ha dado dentro del proceso un tiempo para que esto se manifieste. Que parece que estuviéramos sujetos a un tiempo cronológico por una reunión que en total acuerdo vamos a acceder como ministerio para manifestar, ¿sí? Al primogénito dando nuestras primicias. Pero quiero que atendamos a las cosas que pueden hacernos de obstáculo, ¿sí? Que pueden hacer a nosotros, autoexaminándonos, qué nos puede estar frenando para manifestar en esa hora quién soy, pero que también podamos extender y ensanchar
nuestra manera de pensar y ubicarnos dentro de un cuerpo que es universal, que es mucho más grande que los que nos podemos contar en este lugar o contarnos por Facebook y en la cantidad de amigos, que tiene que ver con una exposición mucho mayor que publicarnos en el Facebook, que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en el mundo a través de su palabra y tiene que ver con que está contando con una iglesia primicia que manejará esta calidad, que saldrá de la codicia, ¿sí? Que saldrá de la inmadurez y que también será rescatada. La codicia de Babilonia tiene un fin, le llega una hora, ¿sí? Babilonia es figura de la confusión y Babilonia lo que hacía, según el libro de Apocalipsis, era hacer mercancía, ¿sí? El apóstol Pedro cuando dice, hablando de avaros, dice, hacen mercancía de ustedes con palabras infladas, ¿sí? Negocian, ¿sí? La codicia por las almas. Hay una parte que a lo mejor no ha accedido a la revelación del valor que para Dios tienen las almas, y las almas en esta condición, pudiéndose manifestar como primogénitos, ¿entienden? Pudiéndose manifestar como los primeros, la libertad de poder subir y adorarle, ¿sí? Porque no tiene miedo a que le codicien las tierras. Entonces tenemos que librar de ese temor también. Temor a estar cuidando de las cosas que dice el Señor tienen un fin, tienen un final, estas cosas no serán más, lo que ahora es no será más, y eso lo ha prometido el Señor. Entonces no peleamos por la libertad del primogénito, porque yo, Marisa, soy un primogénito, ¿sí? Estamos metidos dentro de un plan y dentro de un ejercicio que tiene que ver con poder manifestar la libertad para que otros puedan acceder también a ella y conocer sus derechos, ¿sí? La codicia de Babilonia, no lo encontraron, ¿no? Ajá, ahí está, el 13. Tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia, ¿sí? Morar entre muchas aguas, demasiada palabra, demasiada doctrina, no haber sido salvo. Dice David en un salmo, me has rescatado de las muchas aguas, ¿sí? Y él fue también librado, rescatado, tomado para ser el primer rey, según el corazón de Dios. Entonces, rescatar todas estas cosas que a lo mejor son parte de un trabajo, de un trabajo que parece intelectual, que uno tiene que ir buscando en las escrituras, como nuestras juntadas ahí en el taller, comienza uno a buscar y a ver qué dice, qué no dice, nos tienen que ministrar, ¿sí? Nos tienen que hacer saber todas estas cosas de alguna manera, que esto no lo hacemos solo ni por nosotros, ¿sí? Por eso cuando cantábamos al principio aquello no me importa lo que piensen, yo pensaba, tienen que pensar lo justo de nosotros, es lo que nos conviene, porque Dios nos ha dado una justa medida, ¿sí? Nos ha dado la medida, la estatura de la plenitud de un varón perfecto, ¿sí? Y a los perfectos se los viene a buscar antes de la siega. Entonces entiendo que lo que Dios ha preparado para nosotros primeramente es la determinación de alcanzar todas estas cosas a modo de promesa. No las alcanzo solo, me voy a asegurar de que nadie tema, que pueda subir a cumplir, ¿sí? La razón por la cual fue liberto de Egipto el Israel el primogénito, para que pueda cumplir con estas fiestas, con esta manifestación. No era solo honrarlo de labios, sino poder darse, porque es su calidad, ¿sí? Entonces, creo que tiene que ver con trabajar estimando estas cosas como importantes, como el principio de mi búsqueda, pero sabiendo que todo el tiempo soy parte de un plan eterno. Eso es lo que nos queremos transmitir una y otra vez cuando nos hacemos participar, ¿sí? De toda búsqueda, de nuestros discipulados, de nuestros encuentros para hablar de la palabra, de nuestra preparación de radio. Cuando vamos y decimos, tenemos que saber qué es lo que hablamos y por qué lo decimos, ¿sí? No solo porque personalmente estoy creciendo, estoy metido y soy parte de una promesa de Dios. Dios le ha prometido a su pueblo que puede subir esas 3 veces, ¿sí? Solo esas 3 veces
no significa que sean las únicas, pero son las que detalla ahí, que a lo mejor con el taller trabajaremos luego. Esas 3 veces sin temor a que estén codiciando su tierra, el poder dejar todas las posiciones, todas mis posiciones, todas mis posesiones, la tierra aún que yo creo que Dios me asignó, ¿sí? Y estoy hablando a lo mejor... no quiero imaginar por usted, imagínese usted a lo que tiene temor a dejar, porque tiene temor a perder, porque tiene temor a que otro lo tome, porque tiene temor que lo mantiene esclavo y no lo deja subir, adorar, libre para ir a adorar, ¿sí? Libre para ir a dar, que no tiene otro sentido en esta hora si no es para dar. Dios no necesita que le estemos recitando, ¿sí? Sus salmos y sus cánticos y sus palabras, no las necesita, las escribió Él. Él necesita que nosotros digamos lo que decimos, lo ejecutemos, ¿sí? Que lo que Dios nos ha hablado a través de las Escrituras no es para que lo repitamos, porque eso es un trabajo de intelecto, es para que lo consumemos como palabra. Y hoy nos dijo primogénitos, ¿sí? Si oyeres hoy, mi voz dice, no endurezcas tu corazón. Y somos duros para dar, ¿sí? Y dar es solamente algo para resolver. Si yo resuelvo el dar, yo puedo acceder a su secreto. Le pasó al joven rico. Fue a causa de sus riquezas y de sus posiciones, su temor a todo lo que tenía. ¿Cómo voy a soltar esto con lo que me ha costado? Le impidió subir a adorar, ¿sí? Creyendo él que lo hacía, pero le impidió subir a adorar. No codiciarás ni tendrás temor que codicien tu tierra, tus posesiones. Amén. Lo voy a dejar ahí cuando recuperemos las notas con el taller. Le damos el final. No, creo que es suficiente lo que está en nuestros corazones, no digo en el mío, en el cada uno de nosotros, para hacer una suma de trabajo, ¿sí? Creo que entramos en un buen tiempo para poder inquirir sobre estas cosas, porque no me conformo con mi manifestación del año pasado. Necesito esforzarme y ser libre y acceder a algo más. Quiero resolver hoy para poder acceder a un secreto. Voy a pagar ese precio, ¿sí? Resolviendo hoy. Difíciles, a lo mejor porque hemos sido tardos para oír. Difíciles porque a lo mejor opera una codicia. Difíciles porque estoy confundido. Pero solo eso es para resolver. No tiene que ver con el misterio o el secreto que Dios tiene preparado para la iglesia primicia. Amén. Señor, te bendecimos y te damos gracias, porque en esta hora y en este lugar, Señor, nos hemos reunido para lo mejor. Ese es el espíritu con el que llamas a tu hijo, ¿sí? Tu primogénito, tu Israel, que está siendo llamado para adorar, para poder dar y darse, Señor, en todas las medidas. Porque has propuesto, Señor, en nosotros una actividad, Padre, que tiene que ver con lo que parece que fuera de la tierra, pero sabemos que estamos desatando en los cielos. En la medida, Señor, que podemos ser libres para dar, desatamos en los cielos a muchos. Señor, hay una parte de tu iglesia que tiene temor a subir porque le codician la tierra. Señor, y hay muchos que están codiciando, y es verdad, está escrito. Hay muchos que codician. Señor, hay muchos que esperan poder tomar lo que es tuyo de una manera que no es correcta, desafiando tus diseños, desafiando a tus autoridades sin temor a tu nombre. Y en esta hora nos queremos parar, Padre, aquí en el Espíritu y no con palabras humanas, poniéndonos de acuerdo que somos parte de ese trabajo, que no tiene que ver con lo que estás haciendo en mi vida personal, sino porque me has sumado a un cuerpo. Y tu cuerpo está gritando a voces la libertad de los hijos. Señor, estamos gritando desde el Espíritu la fidelidad de tus hijos a la hora de dar. Aumenta en nosotros, Señor, la dificultad. Aumenta ahora y por revelación en nuestras mentes naturales aquello que me está haciendo de tropiezo para poder darme en horas, para poder darme en palabras, para poder proclamarte, y aún nuestras finanzas. Señor, todo aquello que esté retenido, en esta hora queremos orar por la libertad de esas cosas. Señor, por la libertad, habiendo vencido la confusión, le has puesto fin a la codicia. Le has puesto fin a la confusión, viniendo con la claridad de tu espíritu. Cosas que a lo mejor con nuestras voces humanas no alcanzaríamos.
pero las palabras sabias las hemos heredado y no queremos despreciar ninguno de los consejos y entendemos que nos han aumentado, Señor, en sabiduría. Aumenta más en nosotros, Señor, el consejo para poder renovar esta forma de dar en este cuerpo y en esta hora asignada para tu ministerio, el ministerio que está operando en este lugar, Señor, pensando en las naciones, pudiendo dar para sembrar por la vida de muchos. Papá, no pensamos en esta hora ni en nuestras casas naturales. Estamos pensando en las casas asignadas, en aquellos hijos que habitan en nuestros lomos. Señor, danos libertad para poder vernos hoy, para poder verlo, Señor, percibir la ciega. Señor, mis hermanos dispondrán en su corazón, como lo he dispuesto yo por la voz de la casa, Señor, a entregarte algo que no sea de tropiezo, algo que nos está impidiendo, y de eso se encarga tu Espíritu. Convence, Señor, en esta hora aquellas cosas que nos impiden subir, Señor, por temor. Te bendecimos, Rey, y bendecimos a tu primero, a tu primogénito. Bendecimos a la cabeza de tu iglesia y bendecimos a las potestades que has puesto en ella, a estos que como cabeza se han plantado en esta tierra para reunir lo mejor, Señor, porque nos han contado entre sus primicias y no podemos hacer menos. Señor, gracias porque ya pertenecemos a una gavilla y fuimos entregados, pero no queremos perder las generaciones que vienen. No queremos retrasar a los que vienen, Señor. Cada uno tenemos algo, Señor, que determinar, que será nuevo, que tendremos que avanzar, Señor, porque nuestra tierra está segura en tu nombre. Nuestras posesiones, Señor, están consagradas por tu promesa. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y te honramos de todas las formas. Aún nuestros errores, Señor, que sean para glorificarte, que se hagan manifiestos nuestras debilidades y nuestras limitaciones, que se hagan manifiestas, no para avergonzarnos, sino para poder superar esas cosas difíciles. Anhelamos tu secreto, Padre. Revela, Señor, a tu cuerpo con mayor intensidad en estos días lo que vas a hacer con tu primicia, con tus primicias, con tu primogénito. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos por los dinteles. Te bendecimos por la sangre y por las casas seguras. Te bendecimos, Rey.